Universo para soñar. Ciencia, cosmos y descanso. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, en algún lugar del universo observable, a miles de millones de años luz de distancia, existe un objeto tan extraño, tan perturbador para todo lo que creemos saber sobre la realidad, que los físicos todavía debaten si las leyes del cosmos que conocemos simplemente dejan de existir dentro de él. Un agujero negro. No es una estrella. No es un planeta. No es exactamente un lugar. Es una curva en el tejido del espacio y el tiempo tan profunda, tan absoluta, que nada ni la luz, ni la información, ni el tiempo mismo puede escapar de su interior. Pero aquí comienza algo verdaderamente fascinante. Los agujeros negros no son simplemente destructores del cosmos. Son, según algunos de los físicos más brillantes de nuestra era, los guardianes de uno de los secretos más profundos del universo, el secreto del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Realmente, es una corriente que fluye en una sola dirección, inevitable como un río hacia el mar. ¿O es algo mucho más maleable, más extraño, más parecido a un tejido que puede estirarse, curvarse y quizás, en los lugares más extremos del cosmos, detenerse por completo? Esta noche, te invito a un viaje tranquilo al corazón de estas preguntas. No necesitas conocimientos previos de física. No necesitas estar completamente despierto. De hecho, los estados más cercanos al sueño, ese umbral suave entre la vigilia y el descanso, podrían ser exactamente el lugar perfecto para absorber estas ideas. Porque hay algo que los agujeros negros y el sueño tienen en común. Ambos nos recuerdan que el tiempo no es lo que parece. ¿Qué es un agujero negro? Comencemos desde el principio, desde una estrella. Durante millones o miles de millones de años, una estrella masiva mucho más grande que nuestro Sol existe en un delicado equilibrio. Por un lado, la gravedad intenta colapsarla hacia adentro, aplastando toda su materia en un punto cada vez más pequeño. Por el otro, las reacciones de fusión nuclear en su núcleo generan una presión enorme que empuja hacia afuera, resistiendo ese colapso. Es una tensión perpetua, una conversación entre dos fuerzas gigantescas. Pero el combustible nuclear no es infinito. Cuando la estrella finalmente agota su energía, la fusión se detiene. Y en ese momento, la gravedad gana. Lo que ocurre a continuación sucede en una fracción de segundo. El núcleo colapsa sobre sí mismo con una violencia inimaginable. Si la estrella es suficientemente masiva, no hay nada en el universo que pueda detener esa caída. Ni la presión del gas, ni la resistencia de los electrones, ni siquiera la fuerza que mantiene a los neutrones separados entre sí. La materia colapsa hasta un punto de densidad infinita. Los físicos llaman a ese punto una singularidad. Una singularidad es exactamente lo que su nombre sugiere, un punto único. Un lugar donde las ecuaciones de Einstein, las mismas ecuaciones que describen con precisión extraordinaria todo lo que ocurre en el cosmos, simplemente dejan de funcionar. Las matemáticas producen un infinito, y los infinitos, en física, son señales de que hemos llegado a los límites de nuestra comprensión. Alrededor de esa singularidad existe lo que llamamos el horizonte de eventos. Imagina una esfera imaginaria, invisible, que rodea al agujero negro. No es una superficie física, no puedes tocarla ni verla, pero tiene una propiedad absolutamente singular en el universo. Es un punto de no retorno. Cualquier cosa que cruce el horizonte de eventos, cualquier partícula de luz, cualquier átomo, cualquier nave espacial hipotética, está destinada a caer hacia la singularidad. No existe ninguna trayectoria posible que lleve de vuelta al exterior. La gravedad dentro del horizonte no es simplemente muy fuerte, es absoluta. Y aquí es donde los agujeros negros comienzan a revelar algo profundo sobre el tiempo. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la gravedad no solo atrae masas, la gravedad curva el espacio y el tiempo. Sí, el tiempo mismo. Einstein
demostró matemáticamente, y los experimentos han confirmado repetidamente, que el tiempo transcurre más despacio cerca de objetos masivos. Un reloj en la superficie de la Tierra corre infinitesimalmente más lento que un reloj en el espacio lejano. Los satélites GPS tienen que corregir sus relojes constantemente, porque el tiempo corre diferente en órbita que en el suelo. Esta no es una ilusión, no es un efecto de la percepción humana, es la estructura física real del universo, y cerca de un agujero negro, este efecto alcanza proporciones que desafían toda intuición humana. El tiempo se dobla. Permítete imaginar la siguiente escena. Dos amigos. Los llamaremos Sofía y Andrés. Sofía permanece a salvo en una nave espacial, flotando a distancia segura de un agujero negro. Andrés, en un pequeño módulo, comienza a descender lentamente hacia el horizonte de eventos. Desde la perspectiva de Sofía, algo extraordinario ocurre. Mientras Andrés se acerca al horizonte, la luz que emite su módulo llega a Sofía cada vez más lenta. Andrés parece moverse más y más despacio. Sus gestos se vuelven lentos, como los de alguien moviéndose bajo el agua. Su voz, si pudiera escucharla, llegaría cada vez más grave, más distorsionada. Y justo en el horizonte de eventos, desde el punto de vista de Sofía, el tiempo de Andrés se detiene completamente. Andrés queda congelado en el último instante, antes de cruzar el umbral, como una fotografía del universo. Pero desde la perspectiva de Andrés, algo completamente diferente ocurre. Él no nota nada especial. El tiempo fluye normalmente para él. La gravedad se siente intensa, sí, pero no hay ninguna barrera visible, ninguna pared que cruzar. En cierto tipo de agujero negro lo suficientemente grande, Andrés podría cruzar el horizonte sin siquiera notarlo. Dos personas, el mismo evento, dos experiencias del tiempo completamente distintas y, según la física, ambas igualmente válidas. Esto nos lleva a una de las ideas más perturbadoras y hermosas de la física moderna. No existe un tiempo universal, un reloj cósmico que marque el mismo segundo para toda la realidad. El tiempo es relativo. El tiempo depende de dónde estás, de cómo te mueves, de qué tan cerca estás de una masa enorme. Cuando Einstein propuso esto por primera vez, en 1905, y luego lo expandió con su teoría de la relatividad general, en 1915, muchos científicos encontraron la idea casi imposible de aceptar. El gran filósofo Henri Bergson argumentó públicamente con Einstein, insistiendo en que el tiempo de la experiencia humana, el tiempo vivido, no podía reducirse a las ecuaciones de un físico. La historia le dio la razón a Einstein, pero Bergson también tenía algo importante que decir. Porque hay dos maneras de relacionarse con el tiempo: la del reloj, medible, cuantificable, relativista, y la del alma, el tiempo que se expande en un momento de amor, que se comprime en una hora de aburrimiento, que parece detenerse en los instantes más intensos de la vida. Los agujeros negros nos muestran que incluso el tiempo del reloj es más extraño de lo que jamás imaginamos. ¿Qué nos dice eso sobre el tiempo que sentimos? Pero sigamos descendiendo, porque la historia de los agujeros negros y el tiempo se vuelve aún más extraña. En 1974, el físico Stephen Hawking realizó un descubrimiento que sacudió los fundamentos de la física teórica. Aplicando principios de la mecánica cuántica, la física de lo infinitamente pequeño, al entorno de un agujero negro, Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten radiación, muy lentamente, a lo largo de tiempos inimaginablemente largos, mucho mayores que la edad actual del universo. Un agujero negro pierde energía, se encoge, y eventualmente, en un destello de energía, desaparece, se evapora. Pero aquí surge un problema profundo, un problema que los físicos llaman la paradoja de la información. Si un agujero negro se evapora completamente, ¿qué ocurre con toda la información de todo lo que cayó dentro de él? La historia de cada átomo, cada partícula,
cada evento que cruzó el horizonte. En la mecánica cuántica, la información nunca puede destruirse. Es una ley fundamental del universo. Pero Hawking demostró que la radiación que emite un agujero negro parece ser aleatoria, sin información sobre lo que cayó dentro. La información parece desaparecer. ¿Puede el universo olvidar? ¿Puede el tiempo borrar lo que existió? Los agujeros negros que habitamos. Hablamos de agujeros negros como si fueran objetos lejanos, curiosidades exóticas en los confines del cosmos. Pero quizás deberíamos reconsiderar esa distancia. En el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, existe un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A. Su masa equivale a aproximadamente 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. En 2019, el mundo vio por primera vez la imagen real de un agujero negro. No era el de nuestra galaxia, sino uno en la galaxia M87, con una masa de 6.000 millones de soles. La imagen, borrosa y anaranjada, mostraba un anillo de luz ardiente rodeando una sombra perfectamente circular, la sombra del horizonte de eventos. Hubo algo profundamente conmovedor en ese momento. Durante siglos, los agujeros negros existieron solo en ecuaciones, en teorías abstractas, escritas en pizarrones universitarios. Y de pronto, ahí estaba, real, visible, un objeto donde el tiempo mismo se detiene, capturado por telescopios coordinados en todo el planeta. Pero los agujeros negros no son solo los gigantes supermasivos del centro de las galaxias. Se estima que en nuestra galaxia existen entre 100 millones y 1.000 millones de agujeros negros de masa estelar, los que nacen del colapso de estrellas masivas. 100 millones de lugares donde el tiempo se curva hasta detenerse. Y hay algo más. Hay físicos que proponen que en los primeros instantes, después del Big Bang, cuando el universo era increíblemente denso y caliente, se pudieron haber formado agujeros negros primordiales, objetos de tamaños que van desde el de un átomo hasta el de una montaña. Si existen, podrían estar en todas partes, viajando silenciosamente por el cosmos, invisibles, sin tocar nada, curveando el espacio a su alrededor. El universo es mucho más oscuro y más extraño de lo que sugiere el cielo nocturno. Hay un tipo especial de agujero negro que merece un momento de atención particular esta noche. Se llama agujero negro de Kerr, un agujero negro que rota. Y dentro de su geometría matemática, las ecuaciones de Einstein permiten algo que desafía completamente nuestra intuición sobre el tiempo. Permiten, al menos matemáticamente, viajar al pasado. Dentro de un agujero negro en rotación, existe una región llamada el anillo de la singularidad. A diferencia de la singularidad puntual de un agujero negro estático, esta singularidad tiene forma de anillo. Y la física matemática sugiere que ciertas trayectorias a través de ese anillo podrían, teóricamente, conectar con diferentes momentos en el tiempo. ¿Significa esto que los viajes en el tiempo son posibles? La mayoría de los físicos son escépticos. El universo parece tener mecanismos que protegen la causalidad, que previenen las paradojas, y ningún ser humano podría sobrevivir el viaje. Pero la posibilidad matemática existe. Y esa posibilidad matemática nos dice algo importante. El tiempo, tal como lo entendemos, con su flecha apuntando siempre hacia el futuro, con su irreversibilidad aparente, no es una ley grabada en el cosmos más profundo. Es, en cierto sentido, una propiedad emergente, una característica del mundo a las escalas donde vivimos. Pero en los extremos, en los bordes del cosmos, el tiempo revela su verdadera naturaleza. Flexible, extraño y profundamente misterioso, lo que los agujeros negros nos enseñan sobre nosotros. Permítete descansar un momento en esto. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el interior de una estrella. El carbono de tus huesos, el hierro de tu sangre, el oxígeno que respiras ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Todo eso nació en el núcleo de estrellas que vivieron y murieron antes de que nuestro sistema solar existiera. Eres
literalmente, polvo de estrellas. Y las estrellas más masivas, las que producen los elementos más pesados que necesita la vida, terminan su existencia como agujeros negros. Los mismos objetos que doblan el tiempo hasta detenerlo son, en cierta forma, tus antepasados cósmicos. Hay una pregunta que los agujeros negros plantean de manera silenciosa pero insistente. Si el tiempo puede curvarse, si puede correr más rápido o más lento dependiendo de la gravedad, si en los extremos del cosmos parece perder incluso su dirección, ¿qué es entonces el presente? En física, el ahora es sorprendentemente difícil de definir. Lo que percibes en este instante como simultáneo, como ocurriendo al mismo tiempo, depende de tu movimiento relativo y de tu posición en el campo gravitacional. Para un observador muy alejado de ti, los eventos que para ti son simultáneos no lo son para ellos. No hay una hora universal que se extienda a través del cosmos. El universo no tiene un presente compartido. Y sin embargo, aquí estás tú, completamente consciente de este momento, sintiendo el peso del cuerpo, la suavidad de la respiración, la presencia de la noche, o del silencio, o de la cama bajo tu espalda. El ahora que sientes es absolutamente real para ti. ¿Cómo reconciliamos estas dos cosas? El presente subjetivo, tan vívido, tan indudable, con el presente físico, que la ciencia nos dice que es local, relativo, y en los extremos del cosmos, casi irrelevante. Algunos filósofos y físicos sugieren que quizás esta brecha entre el tiempo de la física y el tiempo de la experiencia no es un problema a resolver. Quizás es una invitación a comprender que somos seres que habitamos simultáneamente dos mundos. El mundo del cosmos cuantificable, donde los agujeros negros doblan el tiempo y las estrellas nacen y mueren en ciclos de 1.000 millones de años. Y el mundo de la experiencia consciente, donde un momento de belleza puede sentirse eterno, donde el dolor puede hacer que los minutos parezcan horas, donde el amor puede hacer que los años parezcan un instante. Ambos son reales, ambos son legítimos, y los agujeros negros, de alguna manera extraña y magnífica, nos hacen conscientes de los dos al mismo tiempo. Hay algo más que los agujeros negros nos revelan, algo sobre los límites del conocimiento. El horizonte de eventos no es solo un punto de no retorno para la materia, es también un horizonte epistémico, un límite para el conocimiento. Lo que ocurre dentro de un agujero negro es, en principio, incognoscible desde el exterior, no porque no tengamos los instrumentos adecuados, sino porque la física misma nos dice que ninguna señal, ninguna información puede cruzar el horizonte hacia afuera. El universo tiene regiones que están, por construcción, más allá de cualquier observación posible. Y eso nos recuerda algo importante. No todo lo real es observable. No todo lo que existe puede ser conocido desde donde estamos. La humildad epistémica, la capacidad de reconocer los límites de nuestro conocimiento, no es una debilidad del pensamiento científico. Es su fortaleza más profunda, hacia el sueño. Y así llegamos al lugar donde la ciencia y el descanso se encuentran. Mientras el sueño comienza a acercarse, mientras los pensamientos se vuelven más lentos y más suaves, hay algo que quiero que lleves contigo a ese espacio liminal entre la vigilia y el descanso. Un agujero negro, en toda su vastedad y misterio, hace algo que ningún otro objeto del universo hace tan completamente. Nos obliga a soltar el tiempo. Vivimos atrapados en el tiempo como presión, como urgencia, como lista interminable de cosas por hacer. El tiempo como ansiedad por el futuro, como peso del pasado, como sensación de que el presente nunca es suficiente, que siempre hay algo más que debería estar ocurriendo. Pero el cosmos no funciona así. En el horizonte de eventos de un agujero negro, el tiempo se detiene y el universo no colapsa. La realidad no se deshace. Las leyes de la física, en su forma más profunda, no requieren que el tiempo fluya en una sola dirección, ni a una velocidad constante.
El tiempo, tal como lo experimentamos, es una ilusión parcialmente útil, una forma que nuestra mente adoptó para navegar un mundo de causas y consecuencias. Pero no es la realidad más profunda. Los maestros contemplativos de todas las tradiciones han señalado hacia algo similar desde hace milenios. El momento presente no es solo un instante en una línea, es el único lugar donde la vida ocurre realmente. El pasado existe solo como memoria, que es una forma de pensamiento presente. El futuro existe solo como anticipación, que también es una forma de pensamiento presente. Lo único que existe, en el sentido más directo e inmediato, es esto: el sonido de tu respiración ahora mismo, el peso de tu cuerpo en este momento, la conciencia que escucha estas palabras. Los agujeros negros, en su extremismo cósmico, en su capacidad de detener el tiempo mismo, son quizás el recordatorio más dramático que el universo nos ofrece de que el tiempo no es lo que creemos. Y si el tiempo no es lo que creemos, entonces quizás la urgencia que sentimos, la presión constante de llegar a algún lugar, de lograr algo, de avanzar, también puede ser vista con otros ojos. Eres un ser que existe en un universo donde los agujeros negros doblan el tiempo, donde la luz tarda años en llegar de una estrella a tus ojos, lo cual significa que cuando miras el cielo nocturno, estás mirando el pasado, donde cada átomo de tu cuerpo tiene una historia de miles de millones de años. No eres pequeño frente a este cosmos, eres su producto más elaborado, la manera en que el universo se vuelve consciente de sí mismo, la forma en que las estrellas que colapsaron en agujeros negros hace miles de millones de años se convierten, eventualmente, en átomos que piensan, que sienten, que se preguntan sobre su propio origen. Los agujeros negros no son solo destructores, son transformadores. Toman lo que era y lo convierten en algo que aún no podemos predecir completamente. Colapsan las formas viejas para permitir que emerja algo nuevo. Quizás eso también es una lección. Los momentos de tu vida donde sentiste que todo colapsaba, donde el peso de algo enorme parecía aplastarlo todo, pueden haber sido, en retrospectiva, los puntos de mayor transformación, los horizontes de eventos de tu historia personal, lugares donde el tiempo pareció detenerse, donde las reglas que creías que gobernaban tu vida dejaron de aplicarse y desde los cuales emergiste, de alguna manera, diferente. Mientras te permites descansar ahora, mientras el sueño llega suavemente a recogerte, recuerda esto: el universo ha estado expandiéndose durante casi 14.000 millones de años. Las galaxias se forman, las estrellas nacen y mueren, los agujeros negros giran en el corazón de casi todas las galaxias conocidas, curvando el espacio, deteniendo el tiempo. Y en este instante, en este pequeño rincón de la Vía Láctea, en este planeta azul que orbita una estrella ordinaria, un ser consciente está a punto de soñar. Eso también es parte del cosmos. Tu sueño esta noche es tan real y tan parte del universo como cualquier agujero negro. Deja que los pensamientos del día se alejen como galaxias que se separan en un universo en expansión. Deja que la respiración se haga más lenta y más profunda. Deja que el tiempo, por esta noche, pierda su urgencia. Mañana, cuando despiertes, el sol te enviará luz que tardó 8 minutos en llegar desde su superficie. Las estrellas que viste anoche te enviaron su luz hace cientos o miles de años. Y en algún lugar del cosmos, invisible pero real, un agujero negro continúa su trabajo silencioso de guardar los secretos más profundos de la realidad. Pero ahora, simplemente, descansa. Eres polvo de estrellas que ha aprendido a soñar. Y eso es suficiente. Outro. Si este viaje al corazón de los agujeros negros resonó contigo, en nuestro próximo video exploraremos otro de los grandes misterios del cosmos: la materia oscura. El 27% del universo que no podemos ver, no podemos tocar, y sin embargo, su presencia da forma a todo lo que existe.
Suscríbete a Universo para soñar y activa la campanita para no perderte ningún viaje al cosmos. Hasta la próxima noche.